Les saludo a todos, buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto darles la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la última sesión del semestre 2023-2 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Estamos muy contentas y muy contentos por la presencia de Susana Cuevas, a quien la doctora Glenda presentará formalmente. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, antropólogos e interesados en el estudio de la diversidad. Resaltamos que este foro incluye formación académica para los estudiantes en sus procesos de investigación y tesis, y este seminario es coordinado por la doctora Glenda Lizárraga Navarro y por mí del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en apoyo a las actividades que se realizan en el CEA. Les compartimos que esta sesión quedará grabada y editada y la podrán encontrar en nuestra página de Facebook y YouTube. También les compartimos en algunos momentos el registro para las constancias y les pedimos que llenen la información de la liga que les mandaremos por el chat, ya que se entregarán constancias de participación al finalizar el año. Muchas gracias. En este momento le doy la palabra a la doctora Glenda. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Gracias, Susana, y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde en esta última sesión del 2023-2, que se fue muy rápido, y estamos cerrando este semestre con broche de oro. Nos sentimos muy contentas, muy honradas de recibir hoy aquí en el Seminario Permanente de Análisis de Textos a la doctora Susana Cuevas, un personaje conocido por muchos, pero seguramente algunos de los más jóvenes no la conocen. Y para que tengan una idea del personaje que vamos a escuchar el día de hoy, pues voy a darles algunos datos curriculares. La doctora Susana Cuevas Suárez es profesora investigadora de la Dirección de Lingüística del INA desde hace ya algunas décadas. Ella es miembro fundador e integrante del consejo editorial de la revista Dimensión Antropológica del INA y también es miembro del comité asesor del Linguapax Internacional. Es licenciada en antropología con especialidad en lingüística y de la maestría en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Todavía la doctora Susana Cuevas cursó un programa que se le asemeja al que llevamos hoy en día en la facultad, que era una formación en antropología integral con especialidades terminales. Y eso pues le da un toque muy especial, una visión también muy especial de los fenómenos tanto lingüísticos como antropológicos al trabajo que ha compartido Susana con nosotros. En 1987 obtuvo el grado de doctora en lingüística antropológica por la State University of New York en Albany. Sus líneas de investigación se han enfocado en la gramática didáctica del amuzgo, en particular del de San Pedro Amuzgos, Oaxaca, en cuentos y leyendas amuzgos, en el estudio del cuerpo humano, ¿no? La proyección semántica, incorporación y gramaticalización. Tiene una larga y muy importante trayectoria docente. Ha impartido diversos cursos tanto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia como en la UNAM, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en torno a la lingüística general, la lingüística descriptiva, la fonología y la etnolingüística. También ha sido coordinadora de la línea de investigación de lengua y cultura del posgrado de lingüística de la ENA. Su participación institucional también es de destacarse, pues de 1989 a 2001 estuvo al frente de la Dirección de Lingüística del INA, fue miembro del Comité de Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como del Comité Científico de Seguimiento. Participó en la Comisión de Asuntos Indígenas de la 58ª Legislatura de la Cámara de Diputados para la redacción de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México. Desde 2001, coordina de manera conjunta el Seminario Interinstitucional de Antropología Lingüística que se imparte en la Dirección de Lingüística del INA, del cual han resultado algunos volúmenes de la revista Dimensión Antropológica dedicados a las partes del cuerpo humano a partir de algunas lenguas originarias de México. Y este es un proyecto colectivo interinstitucional. Entre sus publicaciones podemos destacar la Ley de Derechos Lingüísticos en México, La lengua y la antropología para el conocimiento global del hombre, en homenaje a Leonardo Manrique,
o fonología generativa del amusgo. También el mundo animal de los amusgos, un método etnocientífico. Y bueno, pues pueden darse una idea de por qué la doctora Cuevas es un pilar de la etnolingüística mexicana. Sus temas de interés y su visión conjunta de antropóloga y de lingüista constituyen un aporte único muy valioso para el estudio de la diversidad lingüística. Además, su labor en la formación de especialistas en etnolingüística y lingüística antropológica es ya en sí mismo una contribución notable a la comunidad lingüística y antropológica mexicana. Además, no sobra mencionar que es una docente íntegra, una mujer, una persona muy comprometida con su vocación, con la lingüística, con la etnología y sobre todo con sus estudiantes. Yo me siento muy honrada de presentarla, de que compartamos el día de hoy este espacio con todas y todos ustedes. Yo, permanente de análisis de textos. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Te doy la palabra. Gracias, Glenda. De verdad, pues es el honor es para mí el que me hayan invitado. Les agradezco a las doctoras Gabriela García Salido y a Glenda Elizárraga Navarro que me hayan invitado justo para exponer este tema que es mi pasión y que dentro del Seminario Permanente de Análisis de Textos puedan los estudiantes interesarse y pues cambiar de bando, si es que ya tienen uno, y venirse para la etnociencia o la antropología lingüística. Pues les agradezco de verdad esta presentación y pues espero que sea del agrado de todos. Voy a compartir ya se ve, ¿verdad? Bien, voy a hacer un poquito más para acá esto. Correcto. Bueno, pues quiero empezar expresando esta relación que para todos los humanos es compleja, pero a la vez simple, el que mantengamos en nuestra cotidianidad esta relación del pensamiento, la cultura y la lengua. Definitivamente el país en el que nos encontramos es de enormes riquezas. Por un lado, con la cantidad de flora, fauna, el territorio en sí es bastante rico en todos sus aspectos y con los grupos humanos, pues todavía lo hace más atractivo, más rico en todos los aspectos. Tenemos una cantidad de grupos que se le han llamado grupos indígenas, cada uno con su propia lengua, con su propia forma de expresión, que ahora gracias al INALI tenemos pues ya registradas la mayoría de las lenguas y según los datos del INALI se cuenta con 11 familias lingüísticas repartidas en todo el territorio y con 364 idiomas que sumado con el español, pues ya dan una lengua por día. Pero digamos que este es el panorama más amplio. Este mapa es precisamente del INALI y en la parte inferior están todos y cada uno de los nombres de las... se han considerado 68 idiomas con estas 364 variantes, pero está tan pequeñito la diapositiva que difícilmente alcanzarán a leer. Aquí yo quise solamente registrar estas 11 familias que tienen entre paréntesis estoy marcando el número de variantes de lenguas, de idiomas que están concentradas en cada una de esas familias. La más numerosa es la lengua maya,
la familia maya con 20 lenguas, el otomangue, que son, digamos, en la distribución del mapa, están aproximadamente en esta zona, las otomangues, el maya pues en la península y toda la parte del estado de Chiapas, en fin, este reconocimiento general. Las yutoaztecas, que van desde el norte de la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala, porque pues ahí se encuentran unos grupitos pequeños de hablantes de alguna de las variedades del náhuatl. El mijezoque con 7, el cochimillo-humana, que son 5, el totonaco-tepegua con 2, y así sucesivamente. Tenemos estas 5 familias que les corresponde solamente uno de estas lenguas, y que están distribuidas, algunas están consideradas como aisladas, es decir, que no tienen para nada parentesco con el resto de las otras familias, y una de ellas es el seri. Aquí, por ejemplo, podemos ver todas las lenguas, la distribución de las lenguas yutoaztecas o yutonahuas, y lo que son las lenguas, el seri, el mayo, el yaqui, que están en esta zona. No quise poner el mapa de las otomangues, porque sí abarcan el centro de la República hasta la península de Yucatán. Entonces, más o menos una distribución, digamos que es un saber que nosotros como lingüistas ideamos, pensamos que todo mundo ya lo tiene en su saber, pero no es cierto. No sabemos de esta riqueza que pues debemos disfrutar, debemos apoyar, debemos proteger, en el sentido de darle apertura a sus hablantes, a sus usuarios, para que continúen utilizándola. Esto, por ejemplo, pensando en los grupos del norte, lo que quiero mostrarles aquí es este tipo de vestimenta tradicional, este tipo de adornos que se van poniendo, sobre todo las mujeres, son los seris precisamente, y cómo cada una de estas marcas, cada uno de estos dibujos que ponen en sus rostros, tiene una representación, tiene un significado. Aquí, por ejemplo, este es un calendario del Instituto Lingüístico de Verano, precisamente de los seris del 2015, y vemos toda la cantidad de adornos, de collares, de artesanía que ellos fabrican, sobre todo utilizando los materiales a los que tienen acceso, que es todo lo del mar, conchitas, caracolitos, etcétera. Aquí vemos otro tipo de vestimenta, otro tipo de rasgos, incluso físicos, de cada uno de ellos. El de la izquierda es una mujer mayo, también del norte, muy cercanos, estando en el norte todo podría parecer cercano, a los seris, los yaquis, los mayos, que también se han confundido por muchos, incluso estudiosos, que el mayo y el yaqui son la misma lengua. En el centro tenemos una niña hablante de maya, con su vestimenta típica del maya yucateco, el hipil, y en la derecha un niño nahua que, como vemos, ya su traje tradicional ya lo perdió. Este es del centro de la República, pero ya no utiliza ningún traje tradicional.
Aquí la imagen corresponde a los, lacandones, y vemos cómo todavía conservan, todavía mantienen vivo el traje, tanto para hombres como para mujeres. Estos dos señores están trabajando en la tierra, pero el traje típico no lo pierden. Aquí vemos un grupo de mujeres amuzgas con un señor también con su traje típico. Estos son amuzgos del lado de Oaxaca. Y cómo desde los niños, los adultos, hombres y mujeres, siguen aún utilizando el traje tradicional. Digamos, los jóvenes ahora ya la introducción de la televisión y todo este tipo de cosas, dicen, bueno, yo quiero vestirme como la gente en las ciudades, y cambian este tipo de vestimenta por algo más de moda, que además las identifican con gente de la ciudad. Bien, todo esto que les estoy mostrando aquí es parte de lo que en el aspecto de la antropología tenemos que considerar a los individuos en su totalidad como entes que viven, conviven, transmiten sus saberes a través de su grupo, entre ellos mismos, y cómo se puede seguir manteniendo a través del paso del tiempo. Aquí hice un rescate muy breve de la definición de antropología por Marvin Harris, que nos dice que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología o dimensiones de la experiencia humana. Y ahí es donde vamos a ir viendo paulatinamente todo esto. Vamos a decir, y que no me oigan los antropólogos, porque reducen a estas cuantas palabritas lo que es cultura, pero en realidad sí podemos decir que es muy sucintamente, es todo aquello que crea el hombre. Todo en lo que el hombre participa para el hombre mismo, para su grupo en general. Digamos, esta reducción nos puede dar una idea de qué tanto podemos, por un lado, hacer sencillo el estudio, y por otro lado, ver la complejidad del estudio. Estos son algunos de los aspectos que se consideran dentro de la cultura. La vestimenta, que ya se las mostré, la lengua todavía no, más que la distribución geográfica de los grupos lingüísticos. ¿Qué son los mitos? ¿Qué son la religión? Las danzas que representan, que llevan a cabo cada uno de estos grupos, y que tienen para cada uno de esos grupos un significado particular. Lo hacen porque representa algo para ellos, porque de alguna manera o están rindiendo tributos a alguien o a alguienes, o simplemente es una forma de compartir, convivir con el resto de los miembros del grupo al que pertenecen, o de alguna forma eso los hace unirse. Lo que es el parentesco, los alimentos, el tipo de preparación de los alimentos, que en muchas de las regiones también va a depender de la región en donde se encuentren, para saber no de la preparación, sino cuál es el producto básico que consume ese grupo. Y bueno, el parentesco, cómo se pueden relacionar los individuos desde el ámbito nuclear, que son los padres, los hermanos, digamos, para nosotros,
cómo se van manteniendo ese tipo de relaciones. Esto, por ejemplo, lo que vamos recibiendo, lo que vamos transmitiendo entre unos y otros individuos dentro de un grupo, es lo que llamamos endoculturación, es decir, lo que se da dentro del mismo grupo. Y esto, evidentemente, si ustedes hacen memoria, no hay documentos que nos marquen, mira, léete la página 35, que ahí te va a decir cómo te tienes que comportar. No, 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 no. La cultura se va recibiendo, se va adquiriendo por ese contacto, por esa relación que existe entre los individuos, o por observación misma de ellos, o por la comunicación que a través de nuestra lengua nos van transmitiendo y nos van diciendo qué es este evento, qué es esta relación, qué es esta comunicación, para qué nos sirve y cómo podemos enriquecerla. Y esto, como les digo, es lo que llamamos endoculturación y la traemos desde que nacemos. Igual que precisamente la lengua. Nosotros adquirimos la lengua que hablamos, no la aprendemos, la adquirimos, porque estamos inmersos en un bombardeo de expresiones en esa misma lengua. Nuestros padres, nuestra madre sobre todo, que es quien más cercana está a cada uno de los recién nacidos, es estarle hablando constantemente y nos van a decir los nombres de algunas cosas, agua, perro, el guaguá, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es a través de esa comunicación, de esa forma de estructurar en nuestras cabezas la forma de transmitir una idea, un pensamiento. Y obviamente no nos van a decir, fíjate bien que este es un nombre o un sustantivo, este va acompañado con un verbo que representa una acción. Nada de eso nos van a decir. Simplemente nos hablan, nos envuelven en ese tipo de sonidos y nosotros vamos a través de nuestro oído recibiendo toda esa información, igual que esa parte cultural que nos van transmitiendo desde niños, nos la van comunicando de esa manera. Nosotros en nuestra cabeza vamos formando las reglas y ya la lengua misma la tiene, pero nosotros, como no nos dan ese librito con las reglas que tenemos que seguir, nosotros las vamos creando, las vamos experimentando y ponemos a prueba nuestra comunicación, y es cuando empezamos a decir frases, empezamos a decir oraciones, y nuestros padres estarán listos para corregirnos o para, ahora sí que aplaudirnos el uso correcto, el uso, digamos, no porque que sea correcto, sino porque estamos armando las ideas en palabras de forma que sea entendible para el resto de los miembros de ese grupo. Entonces, estas palabras no son objetos, pero sí expresan ideas, sí nos transmiten estas cosas que para los que ya existen en esa comunidad les resulta importante, les resulta significativo. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné, de cómo estamos expuestos para la conformación dentro de nuestra cabeza de todos los elementos de nuestra lengua y cómo la vamos utilizando paulatinamente. Ustedes seguramente o no se acuerdan de cuando eran pequeñitos y sus primeras palabras, pero sí seguro tienen cercano o un hijo o un sobrino o un vecinito que está apenas adquiriendo su lengua y está probando
ese repetir, ese experimentar la aplicación de sus reglas que ya está formando en su cabeza. Entonces, lo que les quiero hacer resaltar es que tanto los aspectos de la cultura como nuestra propia lengua la estamos adquiriendo de manera inconsciente, pero esa inconsciencia está siendo almacenada en nuestra cabeza de una manera muy particular. Estamos, al mismo tiempo que aprendemos y que recibimos el conocimiento de una secuencia sonora, por ejemplo, el agua, el perro, el papá, mamá, todo eso, no solamente estamos recibiendo la secuencia sonora, la secuencia de sonidos, sino que también estamos recibiendo parte de lo que es eso que se nombra. Y eso son partecitas de los significados que tanto en la lengua como en la cultura estamos recibiendo. Un antropólogo que seguramente ya todos conocen, Claude Lévi-Strauss, consideraba que el individuo es un ser clasificador por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? No es que esté poniendo dentro de su casa, en un lugar, este tipo de cosas, en este otro lugar, este otro tipo de cosas, sino que en su cabeza está ordenando todos y cada uno de de esas secuencias sonoras y de esos eventos o de esas actividades en las cuales estamos inmersos. Y eso, pues lo vamos registrando y lo vamos ordenando, lo vamos clasificando. ¿A través de qué? A través de significados. Y los significados los podemos partir en algo más pequeñito que le llamamos rasgos de significado. Y ahorita vamos a hacer una prueba de cómo son estos rasgos de significado. Otro elemento más de la cultura es lo que es la ideología, que, pues si bien sabemos, son todas esas creencias, todos esos pensamientos que también nos fueron transmitidos de manera directa por los miembros del grupo al que pertenecemos y que de alguna manera, no que nos lo expliquen, sino que nos muestren cómo usarlos, cómo aplicarlos en un momento determinado. Y obviamente eso o es a través de la lengua o es a través de las acciones que los mismos individuos están llevando a cabo. Pero todo se va conservando en nuestra cabeza. Una cabeza de tamaño regular, pero ¿cómo es que va llenándose y llenándose y llenándose de tantas cosas, de tantos saberes, de tantos conocimientos como nos son transmitidos por parte de los miembros de nuestro grupo? Esta ideología no solamente conduce a la comunidad, sino que a cada uno de los miembros nuevos los va guiando de una manera específica para que ese comportamiento en sus creencias y en sus formas de pensar sean acordes al grupo. ¿Qué es, en este sentido, también la cosmovisión? Es la forma en la que cada individuo, en la que la suma de todos los individuos en un grupo, ven y perciben todo su entorno, todo lo que les rodea, ya sean personas, cosas, animales, plantas, todo está ahí, pero no es que lo
tengamos que consumir a través del alimento o algo por el estilo, no, sino que tenemos una forma de entenderlas al visualizarlas y al convivir con estas entidades. Como les digo, pueden ser personas, pueden ser individuos, pueden ser parientes, pueden ser cosas, en fin, todo ese tipo de situaciones. Y cada uno de estos, cada una de estas entidades, además de que la percibimos como una experiencia única nuestra, los demás miembros de la comunidad nos están invitando, nos están informando acerca de esta significación, de esta importancia que tiene cada una de estas entidades. Sin embargo, es como nuestra huella digital. Sí recibimos de todos, pero lo recibimos de una sola forma, a través de nuestra cabeza, a través de nuestro pensamiento. Y eso sí, tenemos que mantener esas reglas de comportamiento, esas reglas de exposición, de expresión, para seguir manteniéndonos dentro del grupo. Este conjunto de elementos, de entidades que forman ese entorno, esa cosmovisión, es como una red que va entretejiéndose y agrandándose cada vez más. Todo el nuevo saber que vamos recibiendo de nuestro exterior, digamos, en función al individuo, a una sola persona, es procesado y es organizado, como lo decía Lévi-Strauss, dentro de nuestra cabeza de una manera muy particular. Y esto nos mantiene dentro de la congruencia del grupo, pero nos da nuestra propia individualidad, nuestra huella digital. ¿Cómo estamos percibiendo ese mundo compartido, pero que surge de cada uno de los individuos? No podemos negar que esta visión de nuestro entorno, reconocer el entorno, es tanto individual como social, que todos y cada uno de nosotros en esa comunicación estamos compartiendo los mismos elementos, estamos en una sintonía, por decirlo de una manera, compartiendo estos saberes que nos son transmitidos y que nosotros mismos los vamos también modificando. Entonces, ahorita si quisiera hablar, está un poquito tapado no, perdón. No sé si ustedes alcancen a ver arriba, que es Edward Sapir, quien hace enunciación de estos conceptos, en el que sí lo alcanzan a ver la parte de arriba de Edward Sapir y los años. Bueno. Sí, sí, se ve. Ah, ok, gracias, porque a mí me tapa justo la barra de estar Sí. compartiendo la pantalla. No, pero sí lo vemos. Ah, correcto. Y él fue lingüista, antropólogo también, discípulo de Franz Boas, a quien se le consideró como el padre de la antropología americana, y pues estaba preocupado y ocupado por el estudio de las lenguas indígenas de toda América, del mundo en general. Hizo varias clasificaciones de las lenguas del mundo y él consideraba que el mundo está concebido inconscientemente a través de los hábitos lingüísticos. Es decir,
que nuestra lengua es la que nos permite ordenar los elementos sonoros y su contenido de significado. Para él no existen dos lenguas que sean idénticas como para que puedan representar la realidad de la misma manera. Aunque las cosas sean exactamente iguales, esa representación, esa significación y expresión básicamente en la lengua de ese entorno es solo y exclusivamente a través de esa lengua en ese grupo. Entonces, él pensaba que los mundos que habitan las distintas sociedades son mundos distintos y no un mismo mundo con diferentes etiquetas. Las diferencias de vocabulario se suplen en las lenguas tomando prestadas las palabras de otras lenguas a medida que el campo de la experiencia de cada uno de sus hablantes se amplía. Y bien extendido el significado de palabras, o bien que se ha extendido el significado de las palabras que ya tienen, o creando por analogía nuevas palabras a partir de recursos lingüísticos. Esto, pues, Sapir consideró no solo la lengua, sino los individuos dentro de la lengua, dentro del grupo, que están transmitiendo esos saberes a través de la lengua. Entonces, es el vehículo, la lengua, por el cual se pasan de un individuo a otro los conocimientos, los saberes. Y cada grupo va a utilizar esos conocimientos, es decir, esa lengua, de tal manera que sea como un espejo en el que se proyecte la imagen de la entidad con los significados que estamos viendo a través de cada una de sus expresiones. Aunque, digamos, él también consideraba que todas las actividades son iguales, el comer, el caminar, etcétera, son idénticas en un grupo que en otro, la forma en la que lo estamos expresando es diferente. Y esto es lo que mantiene la diferencia en cada uno de los individuos. Entonces, podríamos decir que, citando a Sapir, los seres humanos se encuentran a merced de la lengua que emplean para hablar y el mundo real está en gran medida inconscientemente construido sobre los hábitos lingüísticos del grupo al que pertenecen, cosa que ya habíamos visto en láminas anteriores. Esto, como les digo, todo lo estamos recibiendo, cada uno de los individuos de cada uno de los grupos, a través de nuestra mente, a través de nuestra cabeza, a través de nuestro pensamiento. Y ahí es donde estamos ordenando todo. Es para Sapir, el pensamiento está construido de dos elementos, uno cultural y otro lingüístico. Y entre ellos no hay una relación causal que los una. Para él, la cultura es lo que la sociedad hace y piensa, mientras que la lengua es la forma particular de cómo se piensa, de cómo pensar. Entonces, estos elementos de cada una de las lenguas, el léxico que utilizamos, está compuesto de dos elementos, la parte sonora, la cadena hablada, y otro que contiene cada uno de los significados. Estos significados nos llevan a la construcción de esos rasgos semánticos que vimos hace un momento. Ahorita quiero que mediten en cada uno de esos rasgos semánticos que los tienen aquí y quiero que me los digan. Que cada uno de ustedes participe diciéndome una característica, un algo con el que identifican esa secuencia sonora zapato. Y con esto hacemos un rápido. No sé si quieran escribirlo en el chat
o comunicárselo a Glenda o a Gabriela, que me dieran cada uno de ustedes algo que sepan por qué el zapato es zapato. ¿Alguien? Bueno, entonces yo creo que ya empezaron a poner en el chat que porque Ok. van los pies, dice Daniela, Ok, y dice Santos porque es formal, ajá, y se utilizan para caminar, dice Jesús. ajá. A ver, con estos tres que tenemos aquí, se utilizan para caminar, va en los pies, son formales, algo Tiene más esencial, ¿sí? bueno, no sé, pusieron, tiene agujetas, tiene suelas. Yo diría, Ajá, no sé, se me viene a la cabeza que nos protege también, ¿no? exacto. Digamos, nadie ha dicho qué es un zapato. ¿Es una persona? ¿Es un ente en nuestra cabeza? No, es una cosa, es un objeto, ¿sí? Ese objeto lo usamos en los pies. Muy bien, lo usamos en los pies. Nos sirve para protegernos. Nos protege cuando caminamos. Todos esos saberes los tenemos aquí adentro, pero cuando decimos zapatos no tenemos que enlistar toda esa lista de características. Ese es su significado. Este significado es la suma de sus rasgos característicos, de sus elementos que lo identifican como entidad, pues. El zapato es un objeto a lo mejor hecho de piel, hecho de tela, con suela, que es la suela, algo de hule, etcétera, 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 ¿sí? Y ahí entonces empieza la variedad. Uno es con tacón, otro sin tacón, uno descubierto de enfrente, otro sin, como nos cubre el tobillo y parte poquita de la pierna, ese ya, algunos dirían, no es tanto zapato, sino bota, ¿sí? Y cómo esas poquitas características que vamos añadiendo ya nos cambian la secuencia sonora, ya no diríamos zapato, sino diríamos bota. Y si fuera totalmente de tiritas, si llevara, por ejemplo, que lo descubierto sea más que lo que cubra el pie, pues ya no le llamaríamos zapato, sino sandalia, huarache, etcétera, etcétera. Ven cómo a través también de esas secuencias sonoras, nosotros mentalmente estamos reconociendo imágenes distintas, estamos teniendo conceptos y conocimientos diferentes. Es justo en este reconocer a cada una de las entidades, y esto lo pueden hacer con la prueba de cualquier palabra, no solamente de cosas, sino paz. ¿Qué es? Está tan chiquita, tan ligerita, que su contenido semántico es de las más complicadas de eh, compartir al 100% todos y cada uno de los individuos de un grupo. Eso sí, vamos a tener un común denominador para que podamos convivir, coexistir con todos los saberes que manejamos. Pero cada uno le puede dar nuestra huella digital puesta ahí en ese saber de qué es paz, qué es amor, qué es violencia, qué es ilusión, qué es todos estos secuencias sonoras de nuestra lengua, pero que cambiamos un poquito
el contenido de significado para manejarnos como individuos y manejarnos dentro del grupo. Vamos a hacer un descansito para, no sé si tengan algunas preguntas, algunos comentarios al respecto de lo que hemos estado viendo. Bien, vamos muchas gracias, Susana, por esta mitad de la charla. Vamos a tomar algunos comentarios de ustedes. Antes de seguir, vamos a dejar la lista para el registro en el chat y vamos a tomar algunos de los comentarios que tengan entre el público. También pueden escribir por el chat o pueden levantar su mano. Ahora con la nueva disposición de Zoom, creo que pueden hacer así también y lee, ¿verdad? Ah, bien. O sea, ya no tienen que levantar el icono de la manita, sino que pueden mover la mano y ya. ¡Ay, qué bien! Sí, ya pueden así como dar una aplicación. Sí, creo que sí, si hacen así, mira, hace Ah, clic, ¿no? qué bien. Mira, parece, no es que yo tenga una pregunta, pero la acabo de probar, ¿no? Bien. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora sí, Norberto Avalos, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Susana Cuevas y también organizadores. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Es un gusto. Mi nombre es Norberto, soy de Tabasco. Soy, pues, un fan del trabajo antropológico y etnográfico bueno, de todo lo que se ha suscitado al respecto. Y mi pregunta reside en lo siguiente: si la lengua precisamente es un producto cultural y también es una construcción, si lo queremos ver, por ejemplo, desde un aspecto lingüístico biológico, así como Chomsky y Robert Berwick lo estableció en algún momento, ¿cómo podemos argumentar y demostrar que evidentemente, hablando, por ejemplo, en un plano jurídico, yo soy estudiante de Derecho, de noveno semestre, pero pues no soy ajeno a esos temas, me apasionan mucho. Entonces, lo quiero concentrar en ese ámbito. ¿Cómo podemos demostrar y considerar y fomentar nuestra argumentación para poder establecer y decir el sistema jurídico mexicano no está propiamente adaptado para las comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, porque se necesita un sistema jurídico mexicano diferente, ya que se viola definitivamente ciertos derechos porque está construido bajo un aspecto de etnocentrismo, un etnolingüismo también, entre otras cosas. Entonces, yo soy intérprete de lengua de señas y trabajo con las comunidades sordas. Y precisamente mi enfoque es que las personas sordas son etnias, son comunidades y también residen en pueblos. Entonces, en la construcción de esto, me gustaría saber qué posibles orientaciones me podría dar para poder generar y decir y establecer la lengua mayoritaria, que es el español, se ha construido de tal manera que así se ha construido el sistema jurídico mexicano. Y por lo tanto, por ejemplo, para las lenguas señadas, la sala de juicios orales no son totalmente aptas para ese tipo de cosas y por lo tanto son violatorias de derechos humanos. Pero lo que busco es demostrar cómo la lengua realmente, desde un aspecto científico cerebral, modifica realmente nuestra forma de pensar y de descubrir, de tal manera que un principio de jurídico se establece así, mientras que una persona sorda lo concebiría así, o mientras una persona originaria lo concebiría así. Entonces, ¿qué orientaciones me podría dar para eso? Perdón por la pregunta. Bueno, es que digamos, estamos en terrenos de otra índole, en donde ahí sí, efectivamente, son convenios, son eh,
reglas estipuladas y escritas, ahí sí, de formas de actuación de un determinado grupo de individuos. Digamos, los jueces, el jurado, todo el proceso, cómo se viene dando, y no necesariamente tiene que ser igual que el comportamiento social, el comportamiento cultural de los individuos, cómo se lleva a cabo. La comunicación de esto es diferente. Tienen otras normatividades para qué es lo que se va a presentar, cómo se va a presentar, cómo se tiene que demostrar, etcétera, etcétera, tanto a favor como en contra de un individuo. Y ahí sí, aunque tiene que ser en la lengua de la persona que está siendo juzgada, esto ya están cambiando esta legislación de cómo llevar a cabo juicios, tanto en la lengua originaria del individuo como, en este caso, lengua de señas, que tiene que no solamente tener un intérprete, porque, digamos, a eso tiene derecho, sino que pueda también él participar directamente de lo que se esté diciendo, lo que se esté enunciando a favor o en contra de él como individuo afectado. Pero eso sí son leyes que ya tiene que haber acuerdos, tiene que haber manifestaciones expresas de los individuos encargados de la fabricación, de la expedición de las leyes, pero no necesariamente porque el lenguaje así lo dictamine. El lenguaje sí nos tiene que dar esa posibilidad de comunicación. Y esto ahora está cambiando a través del INALI, que ya, por ejemplo, en la lengua oral, las lenguas indígenas de México ya tienen que ser los juicios. Si no, obviamente que todavía no se pueden hacer los juicios en cada una de las lenguas, sí que los afectados tengan intérpretes para que puedan digamos, tener esa opción, y no la traducción que muchas veces distorsiona mucho la forma en la que una entidad léxica puede significar en una lengua original y la traducción otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? No sé si respondí a la pregunta. Es muy complicado esta situación de los juicios ahora. Bien. Bien, vamos a... Sí, sí, muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Norberto. Vamos a dar la palabra a alguien más. Si quiere hacer un comentario, alguna pregunta, y si no, pues pasamos al resto de la charla de Susana. Hay una persona, Giselle Barajas. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo intento hacer antropología lingüística, soy antropóloga de formación. También trabajo con las comunidades sordas. Yo lo que me ha servido muchísimo, creo yo, no sé qué usted opine, doctora, la semiótica peirciana, ¿no? A mí, cuando yo conocí la propuesta de Charles Sanders Peirce en cuanto a un proceso de pensamiento tricotómico y que además, bueno, en toda esta teoría que estoy desarrollando, tomada en cuenta y basándome en la semiótica de Charles Sanders Peirce, pues está toda la parte de la experiencia y de los sentidos, ¿no? Y que junto con esto está también el prejuicio, ¿no? El concepto de prejuicio como un gran concepto en donde se incluye, más bien, perdón, la creencia en donde incluimos el prejuicio y todas estas cosas, ¿no? Entonces me parece a mí bien interesante cuando usted está preguntando, la pregunta que usted hizo, sobre zapato, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en zapato?
Eso en caso de que no tengas privación lingüística, ¿no? Y que yo pienso, pues zapato es zapato porque me hicieron creer que eso era un zapato a través de la convención social, de los signos, de los representámenes auditivos o de los representámenes visuales, ya sea como el famoso cuadro de esto no es una pipa, ¿no? Pero sí es una pipa o no es una pipa, ¿no? Igual los representámenes auditivos o los representámenes escritos de la lengua escrita, yo siento, ¿no? Que vivimos como en esta matrix en donde nos hacen creer que los signos significan y son, ¿no? A través de la convención. Ese sería mi comentario más que pregunta, pero pues me gustaría saber si usted conoce la teoría de Peirce, pues, ¿qué opina? Bueno, ahora sí que mi opinión es un poquito más larga de lo que podríamos llevar a cabo en esta conversación, pero digamos, la conozco, no la manejo, y nada más un breve comentario en que nos hacen creer que esos son los significados. Cualquier significado en la adquisición de la lengua lo estamos recibiendo junto con el elemento léxico. Nosotros lo podemos ir modificando en el paso, en el transcurso de nuestra vida dentro del grupo. No tanto así como para sustituirla, como para modificarla, pero nosotros estamos siendo autores de esos cambios, de esos significados. El que nos hagan creer es, pues, o formamos parte del grupo con esas creencias o no formamos parte del grupo con esas creencias. Nada más, gracias. Muchas gracias, Susana. Yo creo que podríamos continuar con Ok. con la charla. Bien, entonces, como les decía, estos significados de cada uno de los elementos léxicos de nuestra lengua están formados por esos rasgos semánticos. Todo físico o abstracto va a tener esa secuencia sonora y su respectivo significado, que sería el conjunto de características que le reconocemos a cada una de estas entidades. Y justamente estos rasgos semánticos son los que nos están no solo permitiendo, casi obligando a ordenar todo nuestro entorno en función de esos rasgos. ¿Qué es lo que forma parte de entidades? Y todas están, como les decía yo, en una red bien amarradas, cada uno de los hilitos de esa red, cada uno de los elementos que forman toda nuestra lengua y que forman toda nuestra cultura. Esto no lo podemos desprender de nosotros mismos porque hemos sido crecidos en un ambiente específico, bombardeados por una lengua en particular y bombardeados por actitudes y por reacciones y comportamientos que forman parte de la cultura específica de ese grupo. Y entonces, eso es lo que nos hace miembros de esa comunidad, porque manejamos una lengua, porque estamos inmersos dentro de un comportamiento del grupo y porque pensamos igual que ellos. Digamos, no con esto quiero decir que todos vamos a pensar igualito, no, sino que tenemos una visión de nuestro entorno semejante, muy particular, muy personal de cada uno de nosotros, pero que si no compartiéramos entre sí, pues sería esto un caos, ¿no? O sea, nadie entendería a nadie. Eso es lo que estamos realmente compartiendo. Y esto ya lo habíamos visto, que estos dos elementos de los que nuestro pensamiento está constituido, igual es uno
cultural y uno lingüístico. Estos dos también no tienen esa relación. Lo que por el oído nos entra. Yo les puedo decir ahorita, díganme qué son los besvirulitos. Besvirulitos ahorita les suena como algo chiquito porque hilito, besvirulito, termina en algo como carrito, lo podría yo asimilar, pero nunca había oído besvirulito. ¿Qué es un besvirulito? No lo sé, es una palabra inventada por mí. Entonces, si no comparto con el resto de mi comunidad esos saberes, pues estoy aislada, no tengo forma de comunicarme con los demás, ni me van a entender. Tengo que comunicarles secuencias que conozcan y que entiendan para que podamos establecer esa relación de individuos. Entonces, quiero plantearles esto de estos tres elementos, la lengua, la cultura y el pensamiento, cómo están permeando nuestro ser, cómo están haciéndonos en una sola entidad partícipes de un grupo lingüístico de comunicación y cultural de comportamiento. Entonces, quiero que vean estas monedas que todos ya las conocemos, de las de 10 pesos. Seguramente ustedes ya no se acuerdan, bueno, ni las conocieron seguramente, las monedas de 20 centavos, en donde en la parte de enfrente el anverso, que sería el de en este caso, venía una montaña y un sol. Y por el anverso, igual que en este caso, el águila, la parte de nuestro escudo. Y por eso los volados con el merenguero eran águila o sol, ¿sí? Esa que aventaban la moneda, águila o sol. O sea, ¿para dónde va a caer la moneda? Bueno, ya no es águila, esta sí es águila, pero vamos a decir que es el sol en el calendario azteca, esta es la representación del Olín, pero a donde quiero que veamos y lo traslademos a estos tres elementos, a esta cara que sería la del Olín, vamos a llamarle cultura. A esta cara del águila, vamos a llamarle lengua. Todo lo que está alrededor de la moneda, aquí lo podemos ver con mayor precisión, le llamamos canto, el canto de la moneda, vamos a pensar que es el pensamiento. Es decir, de este lado tenemos la lengua, de este lado tenemos la cultura y toda la orillita es nuestro pensamiento. Es decir, el pensamiento está rodeando, está envolviendo tanto a la lengua como a la cultura. Hay una conexión, digamos, de yo soy el anverso, tú eres el reverso, pero sin ti no hay anverso y sin el reverso no hay, en fin, viceversa. No puede haber un anverso sin un reverso. No puede haber una lengua sin una cultura y no puede haber una cultura sin una lengua. Es decir, ambas coexisten, sean las que sean, pero siempre tiene que haber para un grupo una lengua y una cultura que le corresponda. ¿Por dónde van a llegar a los individuos esa lengua y esa cultura? A través del canto, a través del entorno, a través del pensamiento de los individuos. Si nosotros queremos partir una moneda, la partimos así, en este sentido,
aunque tengamos mitad, pero vamos a tener lengua, cultura y pensamiento. Si la partimos por el canto, así todo pues vamos a tener un anverso y un reverso. Vamos a tener una lengua y una cultura. Y toda la orillita, aunque sea finita, 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 va a ser el pensamiento. Esa moneda, la representación de esta moneda es esta relación de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro pensamiento. Uno llega al otro por medio de un tercero. O sea, adquirimos la lengua, no solamente la adquirimos por el contacto, también es nuestra, ahora sí que el explayarnos ya como individuos que podemos hacer uso de la lengua, estarla modificando y estarla cambiando constantemente, es esa participación dentro del grupo que podemos interferir o modificar o cambiar los elementos de nuestra lengua de la misma manera que podemos cambiar como individuos nuestra forma de comportamiento en el grupo. Y esto es lo que nos hace como individuos mantenernos en grupo, mantenernos en contacto, mantenernos en una cierta sintonía, en esa comunidad. Y es la antropología la que nos permite llegar a este conocimiento mediante estos tres elementos. No necesitamos ser neurólogos, no necesitamos ser solo lingüistas, no necesitamos ser solo antropólogos. A través de la etnolingüística, o también llamada etnociencia o antropología lingüística, podemos llegar a entender y a conocer la lengua, la cultura y el pensamiento de un grupo en particular. Y vamos a percatarnos que, igual que como decía Sapir, no va a haber dos lenguas iguales que expresen exactamente de la misma manera lo que otro grupo puede expresar. Como les decía, mencionaba al principio, Franz Boas fue el antropólogo que perdón, teniendo como alumno a Edward Sapir, le transmitió estas inquietudes. Todo antropólogo tiene que conocer antes que nada la lengua del grupo que quiere trabajar, para que a través de esos significados de comunicación pueda entender qué es lo que están siendo significativo para ellos. Perdón. Tanto Sapir como Worf, llevan a cabo un planteamiento que ahora lo conocemos como hipótesis Sapir-Whorf. Y estos planteamientos nos dan cuenta de una relatividad lingüística, en donde precisamente esto es lo que descubren al comparar lenguas, al comparar grupos, al comparar formas de organización de su entorno de cada uno de estos individuos. Y ven que no importa porque estos ordenamientos, bueno, ahorita vamos a ver que son llamados campos semánticos, es lo que, Lévi-Strauss nos llama seres humanos clasificadores por excelencia, es a través de conjuntos de entidades. Todas esas entidades las vamos agrupando de acuerdo a los rasgos característicos de cada una de las entidades que agrupamos entre sí. Podemos pensar, por ejemplo, en una danza que tienen máscaras, tienen un tipo de vestimenta, tienen participación de hombres, tienen participación de mujeres,
tienen solo participación de niños o solo participación de hombres, en fin, todo ese tipo de cosas son los rasgos significativos que nos van a hacer ordenar, conceptualizar esa danza de un tipo en particular y no de otro. Entonces, esos campos semánticos es en donde vamos a centrar como etnolingüistas o como antropólogos lingüistas nuestra atención para rescatar esta cosmovisión, esta ideología, esta forma cultural de comunicación de un grupo en particular. Y esto a través de esos rasgos distintivos que los individuos tanto reconocen a las entidades como también le van asignando paulatinamente. Vamos a ver, por ejemplo, el campo semántico. Bueno, lo que mencionaba hace un momento, que no todos las lenguas son idénticas unas a las otras, no tanto porque sea idéntico su material de contacto, no porque los individuos también igual sean hombres, mujeres y niños, no, sino porque es lo que estamos acentuando como significativo de esa entidad en cada una de nuestras lenguas y de nuestros grupos. Y la forma de organizarlo también puede ser diferente porque culturalmente nos están predisponiendo organización. Entonces, antes de pasar a lo que son los colores, quisiera preguntarles, y esto creo que lo tengo un poco más adelante, pero no. Esto antes de pasar a los colores, quisiera que me dijeran que piensen en un pollo o en una gallina. ¿En qué conjunto, en qué campo semántico lo pondrían? ¿Con qué otros elementos? Podemos pensar, igual que con el zapato, reconocerle esas características y empezar a enunciarlas. Pues por principio de cuentas es un animal. Tiene 2 patas, nada más 2. Tiene alas. No vuela, pero tiene alas. Podría considerarse con los pájaros también, ¿verdad? Con un gorrión, con un colibrí, etcétera, etcétera. No lo pondría junto con el perro porque en lugar de pelo tiene plumas. El perro tiene 4 patas y la gallina solo tiene 2. No lo pondría con los peces porque los peces están en el agua y no tienen patas, etcétera, etcétera. Ven cómo por esas características nosotros vamos haciendo nuestra agrupación, lo vamos sumando a un conjunto de otras entidades que tienen rasgos semejantes, rasgos parecidos. Entonces, animales, bueno, todos, cuadrúpedos, mamíferos, reptiles, peces, aves, etcétera. Pero, bueno, ya quitamos los que son del agua, que podríamos llamarle peces, y los quitamos de los cuadrúpedos porque esta pobrecita nada más tiene 2 patitas, y, bueno, es un pájaro, pero los pájaros vuelan, pero esta no vuela, brinca y se trepa a los árboles, pero no vuela. Pero, ¿qué les pasa por la cabeza cuando ven una gallina completita o un pollo completito, sin plumas, adentro de su refrigerador? Ya no la van a poner no solamente con los perros y con los gatos, ya, eliminado de ahí, pero tampoco la van a poner con los pájaros. ¿Por qué? Si tiene 2 alas, tiene 2 patitas, pues ya no tiene plumas porque ya se las quitaron. Digo, ya no tiene... no, sí, plumas, ya se las quitaron. Pero sigue siendo pollo, sigue siendo gallina. ¿Qué hace una gallina en el refrigerador?
cambió todas sus características que nosotros teníamos adentro de nuestra cabeza por alimento. Y ahí la ponemos junto con un salmón, junto con una lechuga, junto con una zanahoria, porque ya cambió, o bueno, no cambió sus características. Una de ellas la tomamos y cambiamos su agrupación a otro conjunto de cosas. Entonces, vean cómo estos campos semánticos son completamente movibles. Las entidades tienen un rango muy grande de elementos de significado que les podemos reconocer para poderlos agrupar. Y los agrupamos en distintos campos semánticos dependiendo de nuestras necesidades, ¿sí? Aquí, ahora sí, volviendo con los colores, todos los colores para todo el mundo son exactamente los mismos. Físicamente, como ese argumento universalista, todos los colores son exactamente iguales. Pero desde el punto de vista relativista, cada persona puede ver en cada color un significado diferente. Los colores los va a seguir percibiendo exactamente igual, pero su significado va a ser diferente. Y en este sentido, esta es una tabla de Munsell que se utiliza precisamente para hacer estudios de color en diferentes lenguas, en diferentes grupos humanos. Y vean cómo va trascendiendo cada uno de los colores a convertirse en otro. Para cada uno de nosotros podemos tener características culturales específicas que nos hagan reconocer el verde para esta zona y no para esta otra, ¿sí? O el azul, ¿cuántos podemos decir? El azul cielo sería este, ahí donde está el cursor, podría ser este. Nosotros le preguntamos a una persona que vive en Cuetzalan, hablante de náhuatl, para ellos el azul es de este color. Ahí donde está. No, está más para acá. Ese es el color del cielo, porque siempre está nublado. O sea, para ellos no hay azul cielo. Hay un azul, sí, pero para otras cosas. El cielo es gris, porque siempre hay una nubosidad que cubre ese azul oscuro, azul claro, que podríamos percibir en un momento determinado. Para ellos, esa bóveda celeste es de otro color diferente al que podríamos reconocer en Aguascalientes, por ejemplo. Tienen un cielo maravillosamente azul, ¿sí? Esto, por ejemplo, para los nahuas, era muy importante porque no solamente los puntos cardinales eran importantes para ellos. El plano del mundo estaba concebido con un centro, que era lo más importante, y representado por el color verde, que era un pedernal. Mientras que el norte estaba representando al negro, a lo oscuro y a la muerte, ¿sí? Mientras que el sur estaba representado por el blanco, por el azul y correspondía a la vida. O sea, relacionaban tanto los puntos con su vida cotidiana. Para el oeste era el blanco, lo femenino y la casa. O sea, la mujer tenía que estar en la casa. Mientras que el poniente tenía que ser representado por la caña, el hombre que va a trabajar, el color rojo y
la masculinidad. Todo esto era la concepción no solamente de los colores, sino de los individuos y su relación con el entorno en función también con los colores. Esta representación del plano del mundo es tomado del libro de Alfredo López Austin, El cuerpo humano e ideología, de la UNAM precisamente. Y bueno, ya un poquito más terminando en este tipo de concepciones, no podemos pensar en cuanto a términos de parentesco en una tía o un tío sin antes tener el concepto, sin antes tener la noción de lo que es padre y de lo que es hermano. Si no sabemos cuál, al menos en nuestro sistema de parentesco en español, con los mexicanos, sabemos que una tía es la hermana del padre o la hermana de la madre. Pero si no tenemos la noción de qué es madre o qué es padre, pues no vamos a saber qué es tía. Si no tenemos el concepto y el significado de hermano, tampoco lo vamos a obtener. Y esto tiene mucho que ver en cada grupo, en cada entidad. Para ciertos grupos en ciertas comunidades, y así son nombradas en su lengua, la hermana de la madre no es la tía, sino es también madre, porque adquiere la responsabilidad de la madre de la misma forma para con los hijos. Aquí en esta representación gráfica, aquí está la madre, perdón, aquí está el padre, aquí está la madre y aquí están los hijos. Para cualquiera de ellos, siendo en nuestro grupo, a esta persona sí le llamaríamos tía. Para un grupo determinado, esta, y sobre todo esta, es igual madre como es esta, como la madre biológica. Y el término que utilizan para llamar a esta persona en esa lengua va a ser también madre. Entonces, vean cómo a través de cada uno de los campos semánticos del entorno, de lo que compete a cada individuo en grupos sociales, están marcando esos significados, esa forma de recibir la información, de mantenerla en nuestro pensamiento y transmitirla oralmente con nuestras ideas de construcción de lengua, como en actitudes en el comportamiento de nuestra cultura. Este campo semántico del cuerpo humano, por ejemplo, es uno que, bueno, todo mundo sabemos que tenemos el mismo cuerpo. No importa qué lengua hablemos, no importa qué cultura pertenezcamos, tenemos el mismo cuerpo. Pero ¿cómo nos referimos a él? Cada lengua y cada cultura va a hacerlo de manera distinta. En amuzgo, por ejemplo, todos los términos que forman parte de nuestro cuerpo o que enuncian alguna parte de nuestro cuerpo, tiene que ser marcada por un poseedor. Es decir, esa parte le tiene que pertenecer a alguien. Ahora encontramos con todas estas noticias horrendas del país, se encontraron 2 cabezas en un costal. En estas lenguas no se podría enunciar. Aunque fuera algo extrañísimo, no, fuera de orden, que se tiene que enunciar, pero no tendrían forma de enunciarlo si no le corresponde a alguien. A una persona tendrían que decir, se encontraron 2 cabezas de personas en un costal. Esa forma de nombrar las partes del cuerpo, en ciertas lenguas le llamamos inalienables. Entonces, aquí, por ejemplo, en amuzgo, el decir shkin es mi cabeza.
Shkin con el cierre glotal es tu cabeza. Shkinho es la cabeza, las cabezas de ellos. Algo que, por ejemplo, no se puede en amuzgo, es decir, la cabeza de ellos. Aunque le pongamos el posesivo, espérenme, ellos son muchos y nada más tenemos una cabeza, no se puede. Tenemos que pluralizar cabezas y pluralizar los dueños de esas cabezas. Y estos todos serían errores si se enunciaran en el amuzgo. Digamos, algo que quisiera antes de que se nos termine el tiempo, ver cómo estas partes del cuerpo que son nuestro primer conocimiento que tenemos del mundo, porque pues cuando estamos pequeñitos lo que vemos son nuestras manitas, nuestros piececitos y no que nos pongan en el espejo, pero sí la manita y el piecito, lo primero que nos llevamos a la boca. Y entonces es lo primero que estamos en contacto. Y es casi generalmente lo primero que nos van a decir nuestros padres como términos, aparte de decir, tienes que decir mamá, mamá, mamá. Bueno, otro de ellos es mano, manita, piecito o pie, qué sé yo, cualquiera de estos. Y es ahí donde nosotros estamos realmente recibiendo esta información y posteriormente modificando sus propios significados, agregándoles rasgos significativos. Lo interesante aquí es cómo estos mismos términos pueden hacernos pensar en otras cosas diferentes a lo que puede ser el corazón realmente, que sería en amuzgo tzon, esta parte de aquí es corazón. Pero si decimos nan, nan es maíz, el corazón del maíz resulta ser el germen. Y esta unión de elementos podríamos pensar que es un uso metafórico, pero no es como oímos sacapuntas, ya no pensamos en que fue originalmente un compuesto. Es un artefacto que se llama sacapuntas, ¿sí? Aquí Tsongnan, que es corazón de maíz, ya nadie piensa en corazón, nadie piensa separado del maíz, sino el germen, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el centro de la tortilla, lo que se infla, la parte más importante de la tortilla, es nombrado como corazón tortilla. Es esa parte de la tortilla. Y cómo a través de precisamente estos usos de la lengua podemos ir también cambiando nuestro entorno. Le podemos decir a la punta, no de donde está colgado el plátano de la penca, sino a la parte final, la nariz del plátano. ¿Por qué? Porque asemeja una punta igual que la de la nariz. La oreja de la casa como un rincón es justo la parte del lóbulo de la oreja lo que nos está marcando como esquina. Y así también al jarro o a la olla le reconocemos la boca del jarro, igual que en español, la boca del jarro, doshoa. En doshoa es ni ven una boca, ni ven el jarro por separado, sino esa parte de ahí, esta de aquí, es por donde entran o salen los líquidos, es la boca del jarro, ¿sí? Y esto, por ejemplo, de donde se sujeta en español, a la taza, por ejemplo, le llamamos oreja de la taza,
de donde la sujetamos. En amusgo es la mano. Donde ponemos nuestra mano es la mano del jarro por donde la llamamos, la tomamos. Doshoa. O también esto no es la base, sino es la nalga donde se sienta, con lo que se siente el jarro, y es Nishoa. Así, cada uno de nuestros elementos lo vamos trasladando a otras entidades que ya no identificamos como elementos léxicos únicos, sino que cambiaron todo su sentido, todo su significado para enunciar otra cosa. Cuando decimos a espaldas de catedral, no estamos pensando en un omóplato, en dos omóplatos y en la columna vertebral de un edificio, no. Estamos pensando en la parte posterior de un edificio. Nunca cuando alguien nos dice, nos vemos atrás a espaldas de catedral, no pensamos en la espalda de un individuo, sino en la parte trasera de esa entidad, de ese inmueble. Y así en muchas lenguas, en el náhuatl, por ejemplo, esto es material de Mario Castillo, como a través de corazón, que es un centro anímico, podemos ir enunciando otra serie de situaciones, de composiciones que ya no hacen referencia al corazón, pero que podemos manifestar tristeza, que podemos manifestar alegría o alguna otra sensación o emoción. En náhuatl, cuando decimos yolo, se refiere al centro. Para decir corazón tendría que ser con la T, yolot. Y siendo náhuatl de Cuetzalan, no es con TL, sino solamente con T. El movimiento sería yoli y yolik, estar vivo. Pero si hacemos una combinación de corazón, de yoli, etcétera, etcétera, es el centro para ver, y esto significa imaginar. Esto sería el corazón más el morfema del verbo ver, y cómo a través de los elementos propios de la lengua podemos ir construyendo y modificando también nuestro entorno y nuestra forma de pensar. Para manifestar emoción, cuando es lastimar el centro, es doler. Para cuando alguien alcanza nuestro centro, es decir, nosotros nos retiramos pero nos lo alcanza, es fastidio. Y el fastidio puede ser tanto de ida como de regreso. También la forma de hacer que otra persona se anime, tome otras actitudes, es conservar el centro guardado. Y en esa manera nosotros estamos animando a alguien. Y así sucesivamente, cada uno de los elementos léxicos de una lengua utilizados en otras situaciones de expresión pueden cambiar esta idea, esta percepción de nuestro entorno y este compartir con los miembros de nuestra comunidad estos saberes y estos conocimientos que nos participan cada uno de los miembros de la comunidad. Digamos, podría detenerme aquí a
podría mostrarles cómo a través de las expresiones del gracias, que a veces son así como palabras huecas cuando decimos gracias, y cada lengua lo va a hacer de manera muy distinta. En maya, por ejemplo, Ni Pichan es agradecer, alma que da la vida al cuerpo. En Amuzgo, Kiayau, es entonces, bueno, a ti. ¿Qué es eso de gracias? En cada una de las diferentes lenguas estamos no solamente proyectando una idea oral de nuestra propia lengua, sino un sentir, un pensar que nuestra comunidad nos ha permitido expresar de esa manera. Aquí, por ejemplo, en Mije Dios Yupi, es Dios paga a ti. En Otomí, Duti di Yamadi, es una, creo que nasalizada, ya no me acuerdo muy bien, pero cada uno de ellos nos va marcando con sus elementos léxicos lo que estamos transmitiendo en esa secuencia sonora. Pues con esto les digo muchas gracias, espero que haya sido de interés y que podamos seguir por estas investigaciones, un gran número de investigadores, para que podamos dar cuenta de esta relación de la lengua, la cultura y el pensamiento, y entender que realmente es una sola entidad. Acuérdense de esa moneda, todo el mundo va a recordar una moneda, y espero que recuerden la lengua, la cultura y el pensamiento cuando vean una moneda. Gracias. Muchas gracias, Susana, por esta charla, por la presentación tan ordenada, tan clara, tan accesible, sobre todo para nuestros estudiantes. Mil gracias. Esperamos que te hayas sentido tú también cómoda y bienvenida en este espacio para escuchar preguntas y comentarios por parte de nuestros asistentes, nuestras y nuestros asistentes. Así que, bueno, los escuchamos, saben que pueden levantar la mano o mover la mano. Ahora vimos que ya la aplicación Sí. o preguntar por medio del chat. Así que esperamos su retroalimentación. Bueno, teníamos en el chat ya de entrada dos preguntas. Una de Cintia Piña, que dice, bueno, que comentaba, ¿no? Como los esquimales que nombran diferentes tipos de blanco, a diferencia de nosotros que solo tenemos uno. Y luego Mauricio Vilca Rodríguez dice, el lenguaje, la lengua y la construcción de significantes toma la forma de nuestra manera de representar el mundo y los elementos existentes. Bueno, parece que más bien eran comentarios. Pero ahora sí tenemos una pregunta de William Collantes, quien dice, ¿cómo es vista la metáfora en las lenguas que puso como ejemplo? Bueno, no podría asegurarlo, pero creo que existen metáforas en todas las lenguas. Es decir, cómo podemos marcar un significado a través de otro elemento léxico. Desafortunadamente eso me lo brinqué, pero a ver, les vuelvo a compartir. Aquí están. ¿Qué es eso de Luis ha perdido un tornillo? ¿Qué es eso de que estás en la flor de la vida? O sea, estamos tomando el significado de una entidad por otra entidad. Este tipo de metáforas las podemos encontrar en cualquier lengua. Les decía de la unión si mal no recuerdo, era corazón, maíz, que era germen. ¿Qué tanto podríamos considerar
No, más bien, ¿qué tanto los amuzgos podrían considerar eso como una metáfora? Definitivamente no, porque, como les explicaba, no están considerando un corazón y parado, sino es el término que tienen para germen. Y ya no piensan en que va a aparecer un corazón ahí, lo mismo de la boca del jarro. Pero sí pueden tener expresiones con las que, utilizando un elemento, puedan representar otro elemento, ¿sí? Y generalmente es para las situaciones abstractas. Requerimos siempre en cualquier lengua de acercarlo a lo más físico posible para nuestro entendimiento. Entonces, la metáfora del amor es un viaje, o sea, el amor es algo más abstracto, el viaje es algo más tangible, algo que podemos experimentar, digamos, también el amor lo experimentamos, pero para la explicación es más fácil expresarlo a través de algo físico que algo abstracto. Y pues sí, las metáforas, si existen en las lenguas, los mismos hablantes entienden esas metáforas, las crean, las recrean y las utilizan. No sé si respondí la pregunta. Creo que Raimundo. Pensamos que sí. Sí, dice William que sí. Gracias, William, por tu pregunta y gracias, Susana, por la respuesta. Sí, vamos a escuchar a Raimundo Cordero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cuánto cree que influye una cultura adoptada por propio gusto en la lengua, cultura y pensamiento ya poseídas por el hablante? O sea, digamos como cuando una persona se une a cierto grupo social y empieza a tener un nuevo lenguaje, ¿qué tanto influye ese nuevo lenguaje dentro de la esfera que ya tenía propiamente antes? O sea, se me ocurre como en términos de eh, movimientos sociales que se empieza a utilizar una lengua totalmente diferente. Por ejemplo, el tema del graffiti, hay algo que se llama pieza y eso siempre me ha causado muchos problemas porque también escucho en la gente que se perfora que le llaman pieza a la cosa que se ponen y en el graffiti es una cosa totalmente diferente, es un graffiti muy grande. Entonces, o sea, ¿qué tanto se modifica la cultura, el pensamiento y todo eso? Porque digo, después de todo es por gusto quien se integra alguna de esas culturas. No sé si llamar la cultura la de los tatuajes, la del graffiti, pues al menos la conozco un poco más, pero esa era mi pregunta. Sí, pero digamos ahí no podemos hablar de una lengua diferente. Estamos utilizando términos diferentes, creando nuevos términos incluso, pero ¿cómo podría expresarlo? Tenemos esta facilidad tan grande los humanos que podemos adaptarnos a diferentes situaciones, es decir, podemos a lo mejor no participar al 100%, pero sí reconocer ciertos elementos culturales de un grupo específico, también de nuestro grupo cultural, pero que se han separado o se han como marcado ciertos límites entre ellos por ciertas actitudes, por ciertos elementos de comportamiento entre ellos, pero que a final de cuentas participan del común denominador de la cultura mayoritaria, es decir, a la que pertenecen. Y sí, yo puedo pensar que
en las noches, no sé cuándo los hagan, pero que me fuera a hacer graffiti y entender tanto el lenguaje de las personas que llevan a cabo esta actividad, como regresar y dar clases. No, no sé, digamos, es un ejemplo a lo mejor muy absurdo, pero no es tan diferente que tenga que moverse o cambiarse a otra cultura diferente, porque tendría que primero aprender, ahí sí aprenderla, igual que la lengua, y poner en práctica ese aprendizaje para saber si es aceptado por la comunidad o no. Pero este tipo de situaciones es como momentánea, como modas, como situaciones que pueden ser cambiables con mucha facilidad, pero sin dejar de pertenecer a la cultura y a la lengua a la que pertenecen. No sé si respondí algo a la Sí, pregunta. sí, ya me quedó un poco más claro que solo, o sea, bueno, para reafirmar, entonces sería solo que se mueven en dos esferas diferentes, bueno, en este caso el graffiti, mientras sigue coexistiendo en la esfera mayúscula que, digamos, CDMX, Sociedad Mexicana, Así es. Latinoamericana, no sé. Ok, ya, gracias. Sí, sí, de que Tenemos en el chat una pregunta de Ada Ordóñez que dice, ¿qué relación y cómo incide el pensamiento, emociones y socialización del lenguaje? ¿Cómo inciden? Ajá. Ada Ordóñez, si está por ahí, gusta complementar, ampliar la pregunta, le agradecemos. Bueno, más bien Ah, sería que ahí la palabra perdón, buenas tardes, no utilicé bien la palabra de introducción en la idea. Más bien sería relación entre pensamiento, habló la doctora de emociones y ligándolo con la parte de la socialización de por X, porque me interesó ese punto del pensamiento y de su relación con las emociones para que un individuo pues, pueda ser socializado. digamos que las emociones, igual que cualquier otra actividad del individuo, está filtrado en la lengua y en la cultura que maneje o a la que pertenezca. Y cada una de estas sentimientos, emociones, las va a reflejar a través de su expresión oral con el resto de la comunidad, y en ese sentido va a tener que circunscribirse al común denominador del grupo, porque si no, o no es entendido o por el no entendimiento es rechazado. ¿Sí me explico? Es decir, no podemos hablar solamente de emociones, es toda la actuación del individuo en grupo, en sociedad, tiene que considerarse como esa parte cultural, y sumado a ello, la forma de expresión, de comunicación entre esos individuos como parte miembro de ese grupo. Es decir, va a tener que utilizar la misma lengua con las mismas formas de comunicación para referirse a esas emociones, a esos pensamientos, a esas entidades que tiene como conocimiento desde su formación dentro del grupo. ¿Sí? O sea, las emociones es parte de la cultura y es parte de la lengua. Es cómo se manifiestan oralmente y cómo se actúan, cómo se
relacionan con los demás individuos a través de esas emociones, a través de esas expresiones de emoción. ¿Sí? Hay otra más. Gracias, Susana. Gracias, Ada, por la pregunta, por la intervención. Carlos, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo estoy muy desconectado de estos temas. Hola, Susana, qué gusto verte y qué gusto ¿Qué tal? escucharte. Bueno, el tema tiene que ver con un asunto relacionado con si dentro de esta bibliografía contemporánea donde se atiende a la lengua, la cultura y el pensamiento en esta triada, digamos, se ha reconocido o desde una perspectiva el concepto de mente, por ejemplo, para relacionarlo en los estudios ya más actuales con relación a que en la mente se concentra la percepción, el pensamiento, la conciencia, etcétera, etcétera, pensando un poco en estas ideas, si hay algo por ahí que se tenga en la literatura contemporánea sobre este tema relacionado, no sé, hace un rato hablabas de la tríada, la concepción de que podría asumirse lengua, cultura y pensamiento como, pues, digamos, facetas distintas de un mismo fenómeno, así me lo puedo imaginar, y que de alguna manera estas se correspondan con un concepto, pero ese concepto, pues, no sé si probablemente podríamos considerarlo como la mente o algo parecido, no sé si exista alguna referencia. Digo, yo estoy muy desconectado de esos temas últimamente, no he tenido la oportunidad digamos, actualizarme con lo que se ha escrito ahora, pero bueno, ya que tú estás en esto, quería preguntar un poco sobre ese asunto. Ok, qué gusto verte también, Carlos. Bueno, de hecho, en este tema hay una participación interdisciplinaria de muchas áreas. Hay muchos neurólogos, muchos psicólogos, lingüistas que están trabajando justamente el aspecto metafórico, las metáforas en diferentes lenguas. Y bueno, hasta donde yo sé, están viendo las reacciones, las interpretaciones mentales de más bien cómo surgen, cómo se crean, de qué manera están relacionadas, conectadas los significados con elementos léxicos que aparentemente no tienen ninguna relación, pero que dan cuenta en su estructura completa de un significado completamente fijo, entendible, como más asible. Qué sé yo, él es de, a Juan le falta un tornillo, estamos expresando que y digamos, ahí ya va implícito una serie de conocimientos que no se tocan para nada, no se mencionan, pero se hacen relación. Le falta un tornillo y el tornillo es parte de una maquinaria. Consideramos el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, como esa maquinaria que tiene que trabajar como el motor de un carro. Y esa, al faltarle una pieza, no trabaja bien, no funciona como debe de ser, y entonces hace cualquier cosa menos lo que debe de hacer. Entonces, al fijarlo a algo físico, a algo, en lugar de decir, está mal de la mente, no piensa bien, no, que es como más abstracto, el decir que le falta un tornillo es decir que su maquinaria no está funcionando al 100%, y esa pieza, un tornillo puede ser inocuo, pero esa pieza es fundamental para que trabaje el cerebro. ¿Cómo es que entendemos esas metáforas y cómo las relacionamos con nuestra vida cotidiana?
cómo el oyente está captando eso que no dije de la maquinaria, pero que está implícito con el tornillo. ¿Sí? Entonces, participan en este tipo de estudios, como te digo, psicólogos, neurólogos, no sé qué tanto se hayan hecho estudios ya con aparatos para ver qué tanto se encienden ciertos circuitos en el cerebro o no, pero sí el cómo a través de las relaciones de los significados de la lengua podemos establecer esta conexión de construcciones metafóricas, de un elemento meramente abstracto, pasarlo al contexto de físico, bien asequible. Luego te paso alguna bibliografía que sí es muy interesante. Te extrañamos en la biblioteca, pero ahí te pasaré los datos de los que estamos trabajando ahorita, porque estamos precisamente, valga el anuncio, está por salir el primer libro de el cuerpo en la lengua, es decir, las partes del cuerpo con uso metafórico en el español de México. Entonces, pues ahí estamos trabajando un ratito con esto. Va, pues estamos al pendiente. Gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues lamentablemente hemos agotado el tiempo. Les agradecemos a todas y a todos su asistencia y su nutrida participación. Mil gracias, Susana, por la conferencia magnífica. Y bueno, pues Gaby, le dejo la palabra a Gaby para que cierre esta última sesión del 2023-2. Bueno, a las 18 en punto damos por concluida la última sesión del 2023-2, una reunión muy interesante y pertinente sobre la relación lengua, cultura y pensamiento, y sobre todo muy motivadora para los estudiantes y todos los que estamos aquí. Felicidades, Susana, y gracias por compartir esta conferencia, por tu tiempo y sobre todo por tu generosidad. Muchas gracias a todos los asistentes por conectarse, gracias por este diálogo y sobre todo pues gracias a Glenda por la coordinación del seminario, a los estudiantes, y pues vamos a tomaremos con buen gusto el periodo vacacional que está por llegar, y nos veremos en agosto con más interacción académica. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Paco Arellanes. Saludos también, qué gusto verte. Saludos, Susana, un gusto, un placer escucharte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Susana. Gracias a todas. Un gusto verlos.